Y ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo a Mateo 27 y el verso 22. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 22. Y hay una pregunta allí. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y toda la multitud respondió: crucifícale, crucifícale. En el vaivén de la vida, me encuentro hoy ante ustedes con un mensaje que considero crucial para esta generación y las que seguirán. En tiempos de incertidumbre y desorientación, es imperativo abordar las preguntas fundamentales que resuenan en los corazones de los jóvenes, tales como: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y observo una crisis de identidad entre los estudiantes de hoy. Una búsqueda de respuestas que a menudo se ve frustrada en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Quiero decirles con toda sinceridad que desde mi perspectiva la Biblia contiene respuestas directas a estas y profundas filosofías. En mi experiencia he llegado a comprender que todos hemos heredado una enfermedad mortal, una condición que trasciende las barreras del tiempo y la cultura: el pecado. No es mi intención condenar, sino señalar la realidad de nuestra necesidad de cura. Y ahí es donde entra en el juego Jesucristo. Cristo descendió a esta tierra y derramó su propia sangre para proporcionar la única cura posible, una cura total para esta enfermedad llamada pecado. Este acto redentor es el fundamento de mi mensaje, la esperanza que ofrezco a aquellos que buscan respuestas genuinas y duraderas. Has observado que en la búsqueda del placer, algunos encuentran momentáneamente satisfacción en el pecado, pero la verdad es que ese placer es efímero, dejando tras sí amargura y destrucción. La Biblia, fuente de sabiduría eterna, advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y acciones. Pilato dijo: ¿qué voy a hacer de este hombre llamado Jesús? ¿Qué vas a hacer de ese hombre llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué irás a hacer? Hoy más que nunca, los jóvenes se enfrentan presiones abrumadoras y tentaciones omnipresentes. En este contexto, afirmo con toda convicción que la ayuda de Dios es esencial para resistir y superar estos desafíos. La fe en Cristo provee el poder necesario para decir no a las tentaciones que acechan en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la moralidad a menudo se ve difuminada, sostengo que la juventud anhela la verdad, un código moral claro y sin concesiones. Mi llamado es ofrecerles esta guía, proporcionando una brújula moral en medio de la confusión reinante. La institución familiar, que considero fundamental, enfrenta amenazas en forma de divorcio, infidelidad y rebelión. Es necesario preservar los cimientos morales para mantener la estabilidad de nuestra sociedad. He llegado a la convicción de que los jóvenes anhelan algo más profundo, algo que satisfaga sus mentes y corazones. En mi experiencia he encontrado que este anhelo se satisface plenamente en Jesucristo. Les insto a explorar la Biblia por sí mismos, descubriendo así una fuente inagotable de sabiduría y verdad. ¿Y qué van a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta, planteada hace siglos, sigue siendo la más importante que cualquiera de nosotros puede enfrentar.
Y ahora quiero adentrarme en 3 puntos fundamentales que considero esenciales en la búsqueda de significado y propósito en esta vida. En mi experiencia como evangelista, he dedicado mi vida a compartir el mensaje de redención y esperanza que encuentro en las Escrituras. Hoy deseo enfocarme en esos puntos, con la esperanza de que encuentren respuestas sólidas para las preguntas que agitan sus corazones. Y quiero primero hablar de la enfermedad del pecado y la necesidad de la cura. La realidad innegable es que enfrentamos como seres humanos esta enfermedad mortal del pecado. No estoy aquí para señalar con el dedo acusador, sino para reconocer la condición compartida que todos llevamos. A lo largo de mi ministerio he visto los estragos del pecado en las vidas de las personas, manifestándose de diversas maneras, en acciones, pensamientos y relaciones rotas. El pecado no es simplemente una serie de malas elecciones. Es una enfermedad que se arraiga en el corazón de cada individuo. Como bien señala la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta no es una afirmación para desanimarte, sino para que reconozcas la realidad de nuestra condición humana y la necesidad imperante de una cura. En mi viaje de fe, llegué a la conclusión que no hay cura posible para esta enfermedad, aparte de la intervención divina. Es aquí donde entra en juego el sacrificio redentor de Jesucristo. En mi predicación he proclamado una y otra vez que Cristo descendió a esta tierra para derramar su propia sangre, ofreciendo así la única cura total para el pecado en sus corazones. Les insto a reconocer esta verdad y a aceptar la mano extendida de Cristo que ofrece sanidad y redención. El primer punto que quiero profundizar es la comprensión de la enfermedad del pecado y la imperiosa necesidad de cura. En mi ministerio he presenciado cómo esta enfermedad afecta a la humanidad, cómo se manifiesta en acciones y cómo permea cada aspecto de nuestras vidas. Pero la Biblia, fuente inmutable de verdad, nos revela la realidad de nuestra condición. Todos pecaron. Hoy debemos reconocer que todos hemos pecado, todos hemos errado, que todos hemos caído cortos de la perfección divina. Es el primer paso hacia la comprensión de la enfermedad del pecado. No estoy aquí para condenar a nadie, sino para señalar una verdad fundamental que afecta a todos. La metáfora de la enfermedad no es casualidad. Como el apóstol Pedro nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. Aquí encontramos la esperanza en la cruz, donde Jesucristo en su amor insondable llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados por ofrecernos sanidad y reconciliación con Dios. Y en mi predicación he compartido una y otra vez la verdad que no hay cura posible para esta enfermedad del pecado, aparte de la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Es a través de la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, que encontramos la cura total para nuestra condición. Hoy les insto a reflexionar sobre sus vidas y a reconocer la realidad del pecado, no como un ejercicio de culpa,
sino como un paso crucial hacia la cura. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son llaves que abren la puerta de la gracia redentora de Dios. Jesucristo no solo ofrece perdón, sino también transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta transformación es el proceso de cura de Dios. Él desea realizar en nuestras vidas, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad y la plenitud en Cristo. En resumen, la enfermedad del pecado es una realidad que afecta a todos. Pero la buena noticia es que la cura está disponible en Jesucristo a través de la confesión, del arrepentimiento, del creer que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y la fe en el sacrificio redentor en Cristo, en la cruz, nos libra de esta enfermedad. Podemos experimentar la sanidad y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Los animo a acercarse a Él con corazones abiertos, listos para recibir la cura que solo viene a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el segundo punto, quiero sumergirlos en el engaño del placer temporal y la búsqueda de la verdadera satisfacción. En mi extensa experiencia como evangelista, he visto cómo la sociedad moderna a menudo busca placer momentáneo, confiando en que éste llenará el vacío existencial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre lo efímero de estos placeres y nos señala hacia una fuente de satisfacción duradera. Las Escrituras nos dicen que hay placer en el pecado, Hebreos 11:25. Pero sin embargo es por corto tiempo. No niego que el pecado pueda proporcionar una sensación de placer temporal, pero quiero advertirles sobre la ilusión que conlleva. Mi deseo es que entiendan que aunque puede haber deleite momentáneo, este placer se desvanece rápidamente, dejando tras sí una sensación de vacío, de fracaso, de anhelo, de angustia, de dolor, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado te encontrará. En mi ministerio he encontrado que muchos caen en la trampa de buscar satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que la alegría que ofrecen es efímera. La verdadera satisfacción, según las Escrituras, se encuentra en una relación transformadora con Cristo. Él nos ofrece una alegría que va más allá de las circunstancias temporales y que perdura incluso en medio de las pruebas. Permítame compartir con usted una ilustración para dar vida a este punto. Imaginen a un viajero sediento en el desierto. En su búsqueda de alivio, encuentra un oasis temporal que ofrece agua refrescante. Sin embargo, este oasis es efímero y el agua se está agotando en él y la sed regresa. En contraste, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida que sacia nuestra sed espiritual de manera duradera. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Las distracciones y placeres del mundo pueden brindar momentos de satisfacción, pero la verdadera alegría se encuentra en una relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante cuando dijo: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17.
Aquí nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas temporales, sino en las realidades eternas que Cristo nos ofrece. En la búsqueda temporal del pecado, la reflexión sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces ha buscado satisfacción en cosas que a la larga no le trajeron plenitud, la plenitud que usted esperaba? La invitación de la Escritura es a dirigir nuestras vidas hacia el gozo perdurable que se encuentra en Cristo. En conclusión, amigos, la conclusión es que debemos reconocer la sed de satisfacción que todos compartimos. Sin embargo, yo les insto a no dejarse engañar por el placer temporal, sino a buscar la verdadera alegría que solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría de buscar la satisfacción duradera en lugar de caer en las trampas del placer momentáneo. Que el gozo perdurable de conocer a Cristo llene sus corazones y les guíe hacia una vida plena y significativa. Pero luego el tercer punto, deseo dirigirnos hacia la necesidad de orientación moral y espiritual en un mundo desorientado y decadente. En todos estos años he observado con pesar cómo la brújula moral de la sociedad ha perdido el norte, dejando a las generaciones jóvenes y aquellos que buscan un propósito en la vida en medio de la confusión y la falta de dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir un camino sin guía moral. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En un mundo donde la moralidad a menudo se define de manera subjetiva, es esencial regresar a principios fundamentales y a una guía moral objetiva proporcionada por la palabra de Dios. El salmista nos ofrece una declaración profunda sobre la importancia de la guía divina en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos proporciona el código moral sólido en un mundo donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se desdibuja. En mi vida he visto cómo la falta de orientación moral ha llevado a decisiones lamentables y a la pérdida de valores fundamentales en la sociedad. Y es en ese contexto que la fe en Cristo y la comprensión de la verdad bíblica se vuelven aún más cruciales. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra resalta la necesidad de discernimiento y sabiduría en medio de un mundo moralmente complejo. Permítame compartir una ilustración tomada de la vida real del artista Amy Grant. Reconocida por su éxito en la música cristiana contemporánea, a lo largo de su carrera, Grant había enfrentado desafíos y decisiones cruciales en medio de la presión de la industria musical y la cultura cambiante. En cierto momento, cuando muchas voces la instaban a alejarse de su fe y adoptar una dirección más comercial, Grant tomó una decisión valiente, mantuvo su enfoque en la fe cristiana y continuó creando música que reflejara sus convicciones morales y espirituales. Esta decisión no fue sin críticas y desafíos, pero Grant eligió seguir la guía moral de su fe en lugar de ceder a las presiones del mundo. Su vida y carrera sirven como un testimonio de cómo seguir una brújula moral basada en principios bíblicos puede llevar a una vida de integridad y propósito duradero. En el contexto de la familia he presenciado con dolor los efectos del descuido de responsabilidades y la ruptura de los cimientos morales.
La institución familiar, diseñada por Dios como un pilar de estabilidad, sufre cuando los principios morales se descuidan. El apóstol Pablo nos ofrece directrices claras sobre la conducta familiar en Efesios 6. Del verso 1 en adelante recordamos la importancia de la obediencia, el respeto y la instrucción basada en principios morales. Mi llamado a los jóvenes y a las familias es claro: regresen a la guía moral sólida que se encuentra en la palabra de Dios. En un mundo donde las opciones cambian y las normas morales se desdibujan, los principios eternos de la Escritura proporcionan un ancla firme. La fe en Cristo no solo nos salva, sino que también nos guía en el camino de la verdad y la rectitud. Mientras nos sumergimos en estas reflexiones sobre la enfermedad del pecado, el engaño del placer temporal y la necesidad de orientación moral, no puedo evitar recordar una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que de alguna manera refleja en cada uno de nosotros nuestra necesidad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato lo entregó. Pilato decidió no creer. La multitud dijo: crucifícale. Lo desecharon. Esta pregunta formulada por el gobernador romano hace más de 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Es una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún momento de su vida, y especialmente crucial para los jóvenes que se encuentran en esta cruzada hoy. Pilato, al hacer esta pregunta, estaba buscando una respuesta de la multitud que se había reunido en Jerusalén. Pero la realidad es que esta pregunta trasciende en el tiempo y el espacio, llegando a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino eterno y da forma a nuestra existencia terrenal. He encontrado que muchos enfrentan esta pregunta con dudas, indecisiones o incluso con indiferencia. Sin embargo, les insto a considerar la gravedad de esta cuestión. Jesucristo no es simplemente una figura histórica. Él es el Salvador que ofrece la cura para la enfermedad del pecado, la satisfacción genuina en medio del placer temporal y la guía moral inefable en un mundo desorientado. Es esencial comprender que al abrazar a Jesús, no estamos simplemente adhiriéndonos a una religión o a una serie de reglas. Estamos abrazando la verdad encarnada, la esperanza viva, el amor redentor. En el pasaje bíblico de Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta como la única senda que nos lleva a Dios, la única verdad que nos libera y la fuente de vida que trasciende la existencia temporal es Él mismo. La pregunta de Pilato nos confronta con la realidad de que no podemos permanecer neutrales o indiferentes ante la figura de Jesucristo. Su impacto en la historia y en la vida de las personas es innegable. Jesús no nos permite mantener una posición neutral. Él exige una respuesta. Él exige una decisión personal. En este mundo lleno de opciones y dilemas, enfrentarse a la pregunta de Pilato se convierte en un acto crucial y auténtico. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Puedes ignorar la pregunta o posponer la respuesta, pero no elimina su importancia. Al contrario, postergar la decisión nos priva de la paz y la plenitud que solo se encuentra en la relación con Cristo. Mi anhelo es que los jóvenes y los ancianos y cada persona presente en este lugar
Enfrenten esta pregunta y reconozcan que Jesús no es simplemente una opción entre muchas, sino es la única salida verdadera en un mundo lleno de caos. Y Él ofrece la cura para la enfermedad del pecado que aqueja a la humanidad. Su gracia supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer y proporciona una orientación moral y espiritual que trasciende la confusión de nuestro tiempo. Permítame compartir solo una experiencia más de la vida real para enfatizar este punto. Imaginen a una persona perdida en medio de un bosque oscuro y desconocido. Aunque el sendero está lleno de opciones, solo hay una senda que conduce a la salida. De manera similar, en este mundo de opciones y desafíos, solo Cristo es la senda que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. En última instancia, la decisión que tomemos con respecto a Jesús determinará nuestro destino eterno. La pregunta de Pilato, que resuena a través de las edades, nos insta a reflexionar sobre la relevancia personal de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor o lo regalaremos a un segundo plano como hizo Pilato? Los insto a no posponer esta decisión crucial. Jesús no solo es la respuesta a la pregunta de Pilato, sino que es la respuesta a las profundas inquietudes de nuestros corazones. Que cada joven, al enfrentar esta pregunta, pueda decir con convicción y fe: haré con Jesús, llamado el Cristo, lo que Él me llame a hacer. En esta decisión encontrará no solo la salvación eterna, sino también la plenitud y la dirección que anhelan sus vidas. Que la verdad de Cristo ilumine sus corazones y los guíe hacia una relación transformadora que trascienda la eternidad. Permítanme que les comparta una historia impactante de mi experiencia como evangelista. Una historia que destaca la importancia de la decisión que cada uno de nosotros enfrenta al respecto con Jesucristo. En cierta ocasión, sentí fuerte en mi corazón la convicción de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a predicar el mensaje de salvación a alguien que muchos consideraban inalcanzable. Esta persona era Marilyn Monroe, una figura icónica del mundo del entretenimiento. La fama y el glamour la envolvían, pero en medio de todo esto había un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Decidí acercarme a Marilyn con el amor de Cristo, llevando el mensaje de esperanza y de redención que tanto necesitaba. Sin embargo, su respuesta fue contundente. Me miró fijamente y me dijo: yo no necesito a su Jesús. Aunque sus palabras fueron un rechazo claro en ese momento, no podía dejar de sentir compasión por alguien atrapado en las trampas de la fama y la soledad. Lo que sucedió a continuación es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida y la urgencia de tomar decisiones eternas. Apenas una semana después de nuestro encuentro, Marilyn Monroe fue hallada muerta. Las circunstancias de su fallecimiento han sido objeto de especulación y misterio, pero lo que queda claro es que ella enfrentó un destino irreversible. Ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta historia. No sabemos dónde se encuentra ahora Marilyn Monroe. ¿Qué ocurrió después de ese momento crucial en su vida? Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de elegir. Así como Marilyn Monroe tuvo que enfrentar la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, ustedes también enfrentan esa elección. La realidad es que cada uno de nosotros está en un viaje y al final del camino nos encontraremos con la verdad eterna. ¿A quién elegiremos seguir? ¿En quién pondremos nuestra esperanza y confianza para la eternidad?
No estoy aquí para forzar una decisión, pero les insto con urgencia a este llamado. Jesucristo ofrece perdón, redención y vida eterna a aquellos que lo reciben. La historia de Marilyn nos recuerda la fragilidad de la vida. La realidad que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos en este mundo. Hoy en este instante tiene la oportunidad de elegir a Jesucristo como Salvador y Señor. No importa cuál haya sido su pasado, cuáles sean las circunstancias que enfrente actualmente. La puerta de gracia está abierta para ustedes. La pregunta que enfrentamos no es solo sobre este breve periodo terrenal, sino sobre la eternidad que sigue. ¿Qué harán con Jesús llamado el Cristo? La elección es suya. El mensaje de Cristo es uno de amor incondicional, redención y un futuro lleno de esperanza. En este momento los invito a abrir sus corazones. Si sienten el llamado del Espíritu Santo, si reconocen la necesidad de un Salvador, no dejen pasar esta oportunidad. La vida es efímera y frágil. Hoy pueden elegir el camino de la vida eterna. Pueden recibir el regalo de la salvación que Cristo te ofrece. No permita que el mañana sea incierto. Sin la certeza de la esperanza que se encuentra en Cristo, acepte este regalo de amor y perdón y gracia hoy mismo. Les voy a pedir que se levanten de su silla. Y al venir solo tienes que hacer 3 cosas. Primero tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento significa cambiar de dirección. Significa que estás dispuesto a abandonar el pecado. Que aceptas que te has equivocado y que eres un pecador. Que te has encargado de tu vida, pero quizás ha sido un fracaso. En segundo lugar, tienes que poner toda tu fe en Cristo. Puede que seas miembro del coro de la iglesia, incluso un clérigo. Pero si no tienes la seguridad de que Cristo haya nacido en tu corazón, ven ahora mismo. En todas nuestras reuniones siempre pasan ministros que llevan años predicando, pero que no sentían que eran salvados. Pones tu fe en Cristo, tu confianza, toda tu fe solamente en el Salvador y en su sacrificio por ti en la cruz. Y en tercer lugar, debes confesarlo públicamente. Debes pararte ante esta plataforma, ante todos estos testigos y confesar públicamente que rechazas el pecado, pero aceptas a Cristo. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Es urgente mi llamado, porque no sé qué será de ti el día de mañana. Te levantas y vienes ante esta plataforma y oraremos por ti. Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban.
Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día y él decía, ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también y otros mendigos y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero. Parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen, pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora. Y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás. Y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas. Y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto. Y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón.
muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron, cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando, este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron, quieto Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir, Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo, te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir, soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir, soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir, soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir, soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús.
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho, voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo, puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que Él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales.
Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos. Pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga?, dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar, y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía, y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche, estando aquí, hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente, necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente, y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir.